Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado circulando en los medios y que creo que les va a interesar muchísimo. Vamos a adentrarnos en el mundo del espectáculo, pero esta vez para desvelar algo que nos ha dejado con la boca abierta y sinceramente, con una mezcla de sorpresa y empatía. Porque hoy vamos a hablar de lágrimas, de luchas y de la sorprendente revelación que ha salido a la luz sobre Demet Özdemir y su, digamos, compleja relación o historia con Can Yaman. Sí, lo han escuchado bien porque al parecer, la revista ha sacado a la luz detalles de lo que ha sido una lucha interna, quizás no tan visible para el público, pero que ha tenido un impacto significativo. Si les intriga todo esto, si quieren saber qué ha pasado y por qué Demet Özdemir ha tenido que enfrentar estas situaciones, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, no olviden darle ese super like a este vídeo si les gusta el contenido y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso nos ayuda un montón a seguir trayéndoles estos chismes y revelaciones exclusivas. Imaginen esto, dos de los actores turcos más populares, que conquistaron el corazón de miles de fans alrededor del mundo, no solo en Turquía, sino en muchísimos países, gracias a su química innegable en pantalla. Hablo por supuesto de Demet Özdemir y Can Yaman, quienes protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares. Esa serie fue un fenómeno, ¿verdad? La historia de Sanem y Can enamoró a audiencias de todas las edades, y la conexión entre Demet y Can era palpable. Se sentía en la pantalla, se sentía en las entrevistas, se sentía en todo. Era ese tipo de pareja de ficción que los fans aman, que sueñan con que su relación cruce la pantalla y se convierta en realidad. Y como suele suceder en estos casos, los rumores empezaron a volar. Se hablaba de una relación, de un romance y para muchos era la confirmación de lo que esperaban. Pero la vida real, como sabemos, rara vez es tan simple como una telenovela, y la dinámica entre Demet y Can, al parecer, ha tenido sus capítulos más complicados de lo que imaginábamos. Ahora la revista ha decidido echar más leña al fuego, o quizás, lo que es más importante, aclarar un poco el panorama. Han revelado detalles sobre una lucha de Demet Özdemir, y cuando se menciona a Can Yaman en este contexto, es imposible no conectar los puntos y pensar en la intensidad de su relación pública y los rumores que la rodearon. No estoy diciendo que la revista haya dicho tuvieron una pelea terrible, pero sí que se han filtrado informaciones que apuntan a que Demet ha tenido que lidiar con situaciones, quizás presiones, quizás malentendidos, o incluso con la intensidad de la fama que vino de la mano de esa colaboración. Pensemos en lo que significa ser una estrella joven en el ojo del huracán mediático. Cada paso que das, cada foto que se publica, cada comentario que haces, todo es analizado al detalle. Y cuando hay una supuesta relación de por medio, la presión se multiplica. La lucha a la que se refiere la revista podría ser multifacética. Por un lado, está la presión de mantener una imagen pública, de cumplir con las expectativas de los fans que se habían encariñado con la idea de ellos como pareja. Imaginen tener que estar constantemente bajo el escrutinio, respondiendo a preguntas, lidiando con rumores y sintiendo que cada aspecto de su vida personal se convierte en noticia. Esto, créanme, puede ser agotador y desgastante, incluso para las personas más fuertes. Demet Özdemir, siendo una actriz talentosa y carismática, siempre ha tenido un gran número de seguidores, pero la fama que alcanzó con Erkencikus y la asociación constante con Can Yaman elevó su perfil a un nivel estratosférico. Por otro lado, y este es un punto crucial, la lucha podría referirse a la dinámica interna de la relación misma. A menudo en el mundo del espectáculo, las relaciones se desarrollan bajo condiciones muy particulares. La cercanía forzada por los rodajes, la intensidad de las escenas, la adrenalina de grabar juntos, todo puede crear una conexión muy fuerte, una química que a veces es difícil de separar de la realidad. Los medios y los fans, al ver esa conexión, a menudo desean que se materialice en la vida real, y ejercen una presión sutil o no tan sutil para que así sea. Si hubo una relación o si fue solo una amistad muy profunda y una química profesional excepcional, es algo que solo ellos saben con certeza. Pero lo que sí sabemos es que al final, ambos tomaron caminos separados en cuanto a sus relaciones personales. Can Yaman ha sido vinculado con varias personalidades y Demet Özdemir se casó recientemente con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que por cierto, también ha sido objeto de muchísima atención mediática. Lo interesante de la Reve.
La acción de la revista es que parece arrojar luz sobre el costo personal de esa popularidad y de la relación con Can Yaman. No se trata solo de los flashes y los aplausos, sino también de las batallas internas. La lucha podría ser la dificultad de establecer límites claros, de proteger su espacio personal, de navegar por las aguas turbulentas de la fama y las relaciones sentimentales en el ojo público. Quizás la intensidad de la conexión con Can, que tanto cautivó al público, también implicó una energía y una presión que para Demet fueron difíciles de manejar a largo plazo. Es fácil idealizar a las celebridades, verlas como seres invulnerables que viven vidas perfectas, pero la realidad es que son personas con sus propias emociones, sus propias inseguridades y sus propias batallas. Además, piensen en la presión para que una relación funcione, especialmente cuando se basa en una química de pantalla tan poderosa. Los fans se apegan a las parejas ficticias, y cuando no se cumplen sus expectativas de que esas parejas se formen en la vida real, a veces hay decepción. Y esa decepción puede convertirse en críticas, en comentarios negativos, o en una presión constante para que los actores confirmen o desmientan rumores. Demet, como figura pública, ha tenido que navegar por todo esto. La revista, al hablar de su lucha, sugiere que este ha sido un camino no fácil, un proceso en el que ha tenido que ser fuerte y resiliente. No podemos olvidar el impacto que tiene el trabajo en equipo en una serie. Cuando dos actores tienen una química tan fuerte, es porque se entienden profesionalmente, se complementan, se apoyan mutuamente. Eso crea un vínculo. Pero ese vínculo profesional, en el contexto de una serie romántica, a menudo es malinterpretado por el público como algo más íntimo. Y aquí es donde surge la dificultad, cómo separar el personaje de la persona, la ficción de la realidad, y cómo manejar la percepción pública que se crea alrededor de esa dualidad. La lucha de Demet podría haber sido precisamente eso, mantener su autenticidad, proteger su vida privada y al mismo tiempo cumplir con las expectativas de una industria que a menudo vive de la especulación y del drama. Es posible que la revista haya detallado cómo Demet tuvo que aprender a lidiar con la intensidad de Can Yaman, quien es conocido por ser un actor muy apasionado y con una energía arrolladora. Quizás esa energía, que funcionaba a la perfección en pantalla para crear esa química explosiva, en la vida privada requería un tipo de manejo diferente. A veces las personalidades más fuertes pueden chocar o crear dinámicas complejas, y cuando esto sucede en un entorno tan público, la presión para mantener la paz y la armonía se vuelve inmensa. Otra faceta de esta lucha podría ser la propia evolución de Demet como artista y como persona. A medida que gana experiencia y madurez, las prioridades cambian. Lo que pudo haber sido importante en la etapa de Erkencikus, donde quizás la energía de esa relación y de esa fama era impulsora, a medida que avanza su carrera y su vida personal, puede que busque un tipo de estabilidad diferente, un tipo de relación que le permita crecer y desarrollarse de una manera más serena. Y esta búsqueda de estabilidad, esta necesidad de priorizar su bienestar, podría haber entrado en conflicto con las dinámicas que la rodeaban en ese momento, o con las expectativas que se habían creado. La revista, al desvelar estas lágrimas y esta lucha, no está necesariamente criticando a Can Yaman. Más bien, creo que está intentando mostrar la otra cara de la moneda, la realidad detrás del brillo y el glamour. Está humanizando a Demet Özdemir, mostrándonos que detrás de esa sonrisa y de esa desenvoltura hay una persona que ha tenido que enfrentar desafíos. Y es importante para nosotros como público tener esa perspectiva. Nos ayuda a entender que las celebridades no son perfectas, que también tienen sus momentos difíciles, y que a veces el éxito público viene con un precio personal. Espero que esta información les haya parecido interesante y les dé una nueva perspectiva sobre lo que ha sucedido con Demet Özdemir y su historia con Can Yaman. Creo que es vital recordar que independientemente de los rumores y las especulaciones, cada persona tiene su propio camino y sus propias experiencias. La revista nos ha dado una ventana a uno de esos momentos, y creo que es un recordatorio de la complejidad de la vida, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo. En resumen, hemos explorado cómo la revista ha revelado detalles sobre las luchas internas y las posibles lágrimas de Demet Özdemir, conectadas a su intensa relación profesional y personal con Can Yaman durante la época de Erkencikus. Hemos hablado de la presión mediática, de la dificultad de separar la ficción de la realidad, y de la importancia de humanizar a nuestras figuras públicas. Es un recordatorio de que detrás del glamour siempre hay una persona con sus propias batallas. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya aportado algo nuevo. Me encantaría saber sus opiniones al respecto.
¿Qué piensan de estas revelaciones? ¿Creen que la presión de la fama afecta a las relaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido, por favor, no olviden darle un gran like, compartir este vídeo con sus amigos que también son fans de Demet y Can, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.